Muy bien. Ya tenía un tiempo que el Señor puso en mi corazón hacer un mini seminario bíblico con ustedes, ¿no? Que es en cuanto a la deidad celestial, que está compuesta de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas personas no lo conocen por deidad. Algunas personas, para que quede más fácil, lo correcto y lo ideal es que digamos deidad. Pero algunas personas lo conocen por la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia siempre menciona como la deidad celestial. El espíritu de profecía también, la sierva del Señor, ella menciona la palabra deidad. Y todos nosotros aquí creemos que la deidad está compuesta de 3 personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Amén. Miren, pero lamentablemente ha surgido un movimiento, y este movimiento no es de hoy, es antiguo. Y ese movimiento se nombra los antitrinitarianos. Así ellos se llaman, los antitrinitarianos. Son los opositores a los que creen en la Trinidad. Y este movimiento se ha metido en la Iglesia Adventista, pero también en el ministerio del Evangelio Eterno hay algunos hermanos que ya no creen en la deidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, quiero dar aquí un testimonio, ¿no? Yo cuando en el año de 2008, al final de 2008, ya por terminar 2008, mi familia tuvo contacto con un grupo allá en Brasil, que ellos no creían en la deidad compuesta por 3 personas. Ellos creían en el Padre, que Jesús era un ser creado inferior al Padre, Cristo tuvo su origen, y que Cristo no era Dios, sino que era un ser creado por Dios, era una criatura, y que Cristo no era creador. Y que el Espíritu Santo nada más era que una fuerza, pero que no era una persona y que no pertenecía a la deidad celestial. Mi familia, pues, incluyendo su servidor, empezamos a estudiar con este grupo y empezamos a creer en esta falsa doctrina. Nosotros creíamos que la tercera persona de la Trinidad, como se presentaba, era Satanás. Que Satanás quería ser la tercera persona del trío celestial. Y entonces nosotros no creíamos en el Espíritu Santo como siendo una divinidad, como siendo Dios. Tampoco creíamos que Jesús era Dios, ¿no? Y entonces en el año de 2012, estudiando un poco más, me he deparado tanto con textos en la Biblia, cuanto con textos en el espíritu de profecía que hablaba sobre la divinidad de Jesús. Y entonces mi mentalidad empezó a cambiar. Y entonces yo ya no creía en Jesús como un ser creado, sino siendo Dios de igual manera que el Padre, que Jesús era Dios como el Padre. Pero el Espíritu Santo, yo todavía no creía en el Espíritu Santo, no lo creía. Y entonces lo que me ayudó a entender fue una ilustración que yo miré y voy a presentar a ustedes acá. Imaginen, las hermanas y todos acá, que usted tiene una masa de tortilla así de grande, ¿ok? Y ahora esta masa tú la vas a partir en 2. Pregunto, la masa 1 tiene el mismo componente, los mismos ingredientes, la misma temperatura que la masa 2, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Es la misma masa, sí o no? Sí, es la misma masa. Lo que hiciste fue que tú la separaste, pero es la misma masa. Si tú la vuelves a unir, es la misma masa. Si tú la separas, es la misma masa. Y era así como yo entendía al Hijo y al Padre. Ellos eran el mismo cuerpo, la misma personalidad, el mismo poder. Lo único es que estaban en cuerpos separados. Pero el Espíritu Santo yo no lo ponía ahí en esta historia. Y entonces en el año de 2013 me fui a México a estudiar. Y estando en México allá, me empezaron a venir dudas y preguntas en mi mente en cuanto a este tema de la deidad.
del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces un día, esto ya fue para 2014, tenía un conflicto interno. Y yo decía, pero Señor, esto es verdad, este mensaje, porque a mí se me hacía algo tan increíble, que un pequeño grupo allá en Brasil, ellos se inflaban el pecho para decir, nosotros tenemos el mensaje de la verdadera adoración y estamos en contra de la deidad, estamos en contra del Espíritu Santo y todas estas cosas. Y ellos decían que es el grupo que Dios había levantado para predicar, para denunciar este mensaje falso. Y entonces yo me puse a pensar, Señor, esto se me parece mucha presunción de nuestra parte. Cuando yo miraba a los grandes teólogos, a los grandes pastores, creyendo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, decía, Señor, pero esto es una presunción, porque todos los predicadores allá se inspiran en estos pastores, y estos pastores creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros no. Y entonces, yo creo que fue una de las oraciones más sinceras de mi vida. Yo entré a mi cuarto, me arrodillé al lado de mi cama, e hice una oración cortita, y dije, Señor, yo quiero que tú me muestres si yo estoy en la verdad o en el error. Y cuando yo salga de este cuarto, yo quiero salir con la plena convicción de que tú me has mostrado la verdad. Y esto era alrededor de las 6 y algo de la tarde. Yo me paré de la cama casi a las 9 de la noche, alrededor de las 9 de la noche. Pero con la plena convicción de que la deidad está compuesta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo me deparé en esta noche, en esta tarde, en el inicio de noche, yo me deparé con 85 citas del Espíritu de profecía hablando en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la cita que me despejó todas las dudas, yo voy a traer en el siguiente sermón, se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, en que la sierva del Señor, ella dice que la naturaleza del Espíritu Santo no fue revelada al ser humano, y que es un pensamiento fanático tratar de entender o interpretar la naturaleza del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿alguien aquí me puede explicar la naturaleza de Dios el Padre? ¿Quién de ustedes me puede explicar? Nadie lo puede explicar, no podemos explicar, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, pero no nos explica la naturaleza del Padre. Pregunto, ¿cuántos acá cuestionan? Nadie. Nosotros aceptamos por fe. La Biblia mismo dice que lo revelado es para nosotros, y lo que no es revelado, ¿para quién es? Para el Padre, y ya. Y entonces, esta cita me ayudó a entender, y como yo he visto que están levantando algunos predicadores para denunciar la deidad compuesta por 3 personas, especialmente denunciar o en partes, ¿no?, una doctrina falsa en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Este va a ser el tema 1. Yo no sé si van a ser 4 o 5 temas, no lo sé, pero vamos a ir despacio para que podamos comprender. Hoy no vamos a leer ninguna cita del Espíritu de profecía. Eso quedará para el siguiente sermón, que yo voy a presentar la posición de los pioneros de la Iglesia Adventista en cuanto a este tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y el título de este sermón es 3 en 1. La matemática humana no se puede hacer, pero esa es la matemática divina. 3 son 1 y 1 son 3. Entonces el título es 3 en 1. Y aquí entonces vamos a ver lo que Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es un texto muy utilizado por aquellos que denuncian y están en contra de la Trinidad o de la deidad, ¿no?
Yo voy a estar utilizando esta palabra Trinidad por la razón para que otras personas puedan entender. Van a haber muchas personas que van a estar viendo por la televisión que si yo uso la palabra deidad no la van a entender, ¿ok? Por eso que yo voy a utilizar estas dos palabras, pero lo correcto, lo ideal es deidad, ¿ok? Entonces estas personas utilizan, y acá el texto nos está diciendo cuántos dioses hay. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, ya ves, uno es cuánto, uno es uno. Jehová, uno es. Pero lo que estas personas no lo entienden, que en hebreo, este texto, la palabra Dios allí, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. La palabra está Elohim. Elohim está en plural. Entonces, en el original aquí, se puede traducir así, oye Israel, Jehová nuestros dioses, uno es. O está aquí mostrando como una pluralidad de Dios. Entonces aquí la palabra Elohim se aplica para más de uno, porque Elohim es plural, es más de uno. ¿Okay? Pero esta acá es una seña de identidad para los judíos. A cualquier sinagoga que tú vayas, antes de empezar el servicio, no sé si ellos dicen sacerdote, cómo es que ellos dicen, ¿no? al que va a dirigir el servicio, el ministro. Ellos dicen, antes de empezar, ellos dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces después de pronunciar, que eso también es como una bendición, después de pronunciar estas palabras, empiezan el servicio. Pero entonces aquí este texto es utilizado, pero en el original, Elohim, son más de uno. ¿Okay? Vamos a ver otro texto que nos va a ir dando más luz en cuanto a este tema. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 21 hasta el versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 21 al versículo 22 nos dice así. Mirad, dice, proclamad y hacedlos acercarse. Isaías capítulo 45, versículo 21 al versículo 22. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Miren acá, entonces este texto aquí el Señor está diciendo, yo soy Dios y no hay qué, no hay más. ¿Y cuántos dioses está diciendo que hay aquí entonces? Uno solo Dios. Y aquí nosotros encontramos algunos atributos del carácter de Dios, ¿no? Encontramos algunos atributos. Y nosotros encontramos Salvador. Él viene diciendo que Él es el Dios creador. Él es el Dios de los ejércitos. Y viene diciendo, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el único Dios verdadero. Entonces aquí Isaías, hablando al pueblo, el contexto aquí de Isaías, si nosotros vamos a analizar, el pueblo estaba entrando en un problema. ¿Cuál era el problema que siempre caía el pueblo judío? La idolatría. Muy bien. El pueblo estaba entrando en idolatría, estaban adorando a otros dioses, el dios de la fertilidad, el dios de la agricultura, el dios sol, la diosa luna, el dios de la lluvia y todas estas cosas. Y entonces aquí el Señor empieza hablando que Él es el creador de todas las cosas y que Él es el único Dios verdadero, que aparte de Él no hay otro Dios.
Entonces aquí nosotros estamos viendo que existe un solo Dios verdadero y que no hay otro Dios aparte de Él. Todos estos textos aquí son utilizados para aquellos que están en contra de la deidad. Vayamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 12. Y aquí nosotros vamos a ver otro texto, hablando en cuanto al Dios verdadero. San Marcos, capítulo 12. Y aquí lo que vamos a hacer es, hermano Jorge, usted va a leer el versículo 29 y vas a brincar al versículo 32, ¿ok? San Marcos, capítulo 12, vas a leer el 29 y brincas para leer el 32. Entonces ya San Marcos capítulo 12, versículo 29 y 32 nos dice así. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Miren acá ahora en el Nuevo Testamento, Jesús está citando ¿qué capítulo de la Biblia aquí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué es lo que contesta acá este líder acá? Bien has contestado, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces, es decir, un solo Dios. Pero debemos entender algo. Siempre que la Biblia nos menciona que Jehová nuestro Dios uno es, está haciendo la comparación con qué dioses, con los dioses paganos. Acuérdense que el pueblo a su alrededor de las naciones, ¿cómo eran? Politeístas, tenían muchos dioses. Y entonces siempre que el Señor dice, es un solo Dios, lo que Él está haciendo es retando a su pueblo a hacer la comparación de Él con los otros dioses. Y por eso que dice, Jehová uno es. Jehová creador, el Señor poderoso, el que rige todo el universo, el que tiene el mundo en la palma de sus manos. Entonces el Señor aquí está llevando a su pueblo, a su iglesia, a comparar a Él con las demás divinidades. Entonces, quiero hacerles una pregunta de nuevo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo Dios. Bien. Ahora vamos a ver algunos textos en la Biblia que nos habla de la unidad, de un solo Dios, o sea, cuando la Biblia se refiere a uno, a una unidad, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir en cuanto a esto? Porque cuando yo pertenecía a este grupo, todos estos textos acá yo sacaba. Ya ves acá, Jehová cuántos es, uno es. Los judíos creen en un solo Dios. Es un solo Dios. Mira, el Señor Jesucristo acá está diciendo, Jehová uno es. Entonces no hay más de uno. Es Dios el Padre, porque para nosotros hay un solo Dios y un solo ¿qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque hay un solo Dios y Padre y un solo Señor, Jesucristo. Entonces yo agarraba estos textos, ya ves, aquí solo hay un Dios y un solo Señor, que es Jesús. Pero no está diciendo que Jesús aquí es Dios, sino que está diciendo que Jesús es Señor y no Dios, porque todavía para nosotros hay un solo Dios, el Padre, por el cual son todas las cosas y todas las cosas provienen de Él, y un solo Señor, Jesucristo. Yo agarraba estos textos para presentar a la gente, pero tú los sacas de su contexto y parece que la Biblia nos está diciendo algo que no es. Vayamos a al Evangelio de San Juan. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 30. Y aquí nosotros vamos a ver entonces algunos textos que nos hablan en cuanto a la unidad. San Juan, capítulo 10, versículo 30, nos dice así. Yo y el Padre uno somos. Bien.
¿Quién es que está diciendo esto acá? Jesús, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuál es la afirmación que Jesús está haciendo aquí? Que Él y el Padre son ¿cuántos? Uno solo. Entonces, mire, Jesús y el Padre, uno solo. Entonces, pero es decir que uno se mete dentro del otro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Que Él se mete dentro del cuerpo del Padre y se hace una fusión, una amalgamación, acá se meten y son uno. No. ¿En qué sentido que Él y el Padre uno son? En pensamiento, en carácter, en propósito, en amor. Acuérdense que Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué contesta Jesús a Felipe? Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? Y aún me dice, enséñanos el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué el Padre estaba dentro de quién? Pero no el cuerpo, sino sea la misma mentalidad, el mismo carácter. Entonces, cuando la Biblia dice de uno, no necesariamente está diciendo de un solo cuerpo físico. Vamos a ver otros textos que nos van a ayudar a entender. Y es bueno que ustedes tengan estos textos anotados para cuando usted se depare con alguien que venga a decir que solo existe Dios el Padre y nadie más. Presente estos textos y a ver cómo es que le va a salir. Vayamos a, ¿sabes cuál es el principal argumento que ellos te van a dar? Porque eso es lo que yo hacía, porque me habían enseñado así. Cuando tú sacas textos que hablan de 3 personas, van a decir, este texto está adulterado. No está en el original. Si tú lees la Biblia en hebreo y en griego, no está. Ok, tienes que comprobar. No, pero está cambiado. Entonces, o sea, cuando ellos no tienen para dónde salir, ellos van a decir que son textos adulterados, citas añadidas. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 10. San Juan, capítulo 14, versículo 10. Y aquí nosotros vamos a ver más ejemplos en cuanto a la unidad. San Juan 14, 10 nos dice así. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El mismo principio. Las obras que Cristo le hacía, ¿quién era que hacía? El Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? En el Hijo. El carácter. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, el carácter. El carácter del Padre estaba dentro del Hijo. La pluma inspirada mismo nos dice que Cristo nunca utilizó de su propio poder para hacer los milagros, sino el Padre que estaba en Él realizaba estas obras a través del ministerio de los ángeles. Y es por esto que el Señor mismo dice que si nuestra fe fuese del tamaño del grano de qué semilla, de la mostaza. Si fuera del tamaño de la mostaza, ¿qué haríamos nosotros? Diríamos a este monte, muévete para allá y él se mueve, vuelve para acá y él se vuelve. ¿Por qué es que Cristo está diciendo esto? Porque Cristo, las obras que él hacía, no era por él mismo, sino que él tenía una plena confianza, una plena fe en el Padre, que entonces el Padre realizaba estas obras. Y Cristo dice, si ustedes tienen esta fe, cosas mayores todavía sucederán, ustedes van a hacer, porque no es usted que va a hacer, sino el Padre que ahora habita en ti, va a realizar estas obras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, y Cristo Jesús en nosotros nuestra esperanza ¿de qué? De gloria. ¿Es decir, Cristo va a vivir corporalmente en mí? No. Sino que el carácter de Cristo está en mí. Y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el apóstol Pablo siempre cuando él habla de que Cristo va a habitar en nosotros, que Cristo quiere vivir en nosotros, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que la Biblia nos dice, es el carácter, es que ahora tú y Cristo serán ¿cuántos? Uno solo, porque tú vas a tener el carácter de Cristo. Y por tener el carácter de Cristo, tú y Él serán uno. Otro texto acá, vayamos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 24. Este texto acá está muy bueno. Génesis capítulo 2, versículo
24. Y aquí entonces vamos a ver otro principio en cuanto a la unidad, el ser uno. Pero vamos a ver si es uno físicamente o en qué sentido la Biblia nos está diciendo que son uno. Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A ver, a los casados aquí. ¿El esposo y la esposa son cuántos? Uno. ¿Pero en qué sentido que el esposo y la esposa tienen que ser uno? En Cristo, en el carácter, en el amor, en la armonía, serán uno solo. Es decir, que los dos van a pensar igual. No sé si alguna pareja aquí tiene esta experiencia que con solo una mirada tú sabes lo que tu pareja quiere. ¿Alguien aquí ya está en este nivel? Pero hay muchas parejas que en el simple guiñar del ojo, el esposo o la esposa ya sabe lo que el otro quiere. ¿Por qué? Porque los dos, por convivir tanto uno con el otro, en el simple mirar, tú ya sabes que está pensando lo que quiere tu pareja. ¿Por qué? Porque los dos son ¿qué? Uno solo, pero no físicamente, corporalmente, sino en el carácter, en el propósito. Que los hijos cuando miren a los padres, miren que los dos son uno solo. Y que no haya división, porque los hijos saben quién es el lado más débil. ¿Y a dónde quién él va a buscar? El lado más débil de la relación para conseguir lo que él quiere. Entonces la Biblia acá nos está diciendo que la pareja, cuando se casa, cuando se unen, los dos tienen que ser uno solo, en carácter, en propósito, en unidad, en relación, en armonía. Son dos cuerpos distintos, pero la mentalidad es una. Vamos a ver otro texto. Volvamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 20 hasta el 22. San Juan capítulo 17, versículo 20 al versículo 22 nos dice así. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Muy bien. Cuando Cristo dijo, no ruego solamente por estos, ¿a quién él se estaba refiriendo? Por los discípulos. ¿Cuántos eran los principales? ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Y qué es lo que Cristo está pidiendo? Que los 12 fueran ¿cuántos? Uno. ¿En qué sentido? En el carácter, en el propósito. Pregunto, ¿cómo eran los discípulos antes del Espíritu Santo? Como nosotros, ¿verdad? Explosivos, controversiales, peleoneros. Hasta, acuérdense, ¿no? Juan dijo, Señor, no te quieren recibir en aquella ciudad. Hacemos como Elías, oramos de que baje fuego del cielo y que se consuman a todos. Miren qué carácter es este. Pedro que trató de volar la cabeza del soldado allá y al final voló solo la oreja, ¿no? Entonces, o sea, miramos que los discípulos, ellos eran divididos. Pero ahora Cristo, Señor, ruego por estos, pero después él añade una palabra muy importante. No solo por ellos, sino por qué más. Por los que iban a creer en la predicación de los discípulos. ¿Esos quién se aplican acá entonces? A nosotros. Y nosotros debemos ser ¿cuántos entonces? Uno. Somos una iglesia con acá estamos con más de 30 personas, creo yo. 30 personas con cuerpos individuales. Pero nuestra mentalidad aquí ahora tiene que estar ¿cómo? En un solo pensamiento de adorar a Dios. Venir acá con este propósito. Entonces Cristo está diciendo, así como tú y yo, uno somos, que estos sean unos, pero ¿en quién? En ellos, en Cristo.
la unidad eclesiástica. Acuérdense que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, que allá había muchas personas, no estaban solo los 12 discípulos, había muchas otras personas allá, pero cuando todos ellos se unieron en un solo propósito, en un solo pensamiento, en una sola misión, que el pensamiento de ellos era uno, entonces vino el Espíritu Santo. Pero ellos eran varios allá, eran varios. El apóstol Pablo, no puse el texto acá, pero el apóstol Pablo mismo dice que ahora en Cristo ya no existen más judíos ni griegos, sino que todos son ¿qué? Uno solo, una sola nación, un solo pueblo, son todos uno en Cristo Jesús. Es decir, que cuando tú aceptas a Cristo, lo que nosotros hacemos es en términos de una unidad, pero no en la unidad física, sino que en la unidad de carácter. Si la iglesia no está unida, si la iglesia no tiene un solo pensamiento, un solo propósito, esto está dando a entender que a la iglesia le falta todavía. Porque la oración del Señor Jesucristo es que todos nosotros acá seamos unos. Pero ¿quién debe ser la cabeza? Cristo, no el hombre. La cabeza no tiene que ser tu pastor, sino que la cabeza tiene que ser Cristo. No tiene que ser el anciano, los diáconos. No, la cabeza es Cristo y todos nosotros es como el cuerpo. El cuerpo, ¿cuántos miembros tienen? Muchos. Pero la Biblia dice, tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Es uno. Y la cabeza de este cuerpo, Cristo Jesús. Entonces la Biblia cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está hablando en el carácter que no hay otro Dios que se asemeje a Él. Que Él es el único Dios creador y mantenedor de todas las cosas. Él mismo dijo, si tengo hambre, ¿acaso pediría a usted? Jamás. Porque lo que necesite Dios, Él no va a decir, porque no hay nadie que esté por encima de Él. Cuando el apóstol Pablo, o cuando aquí Deuteronomio nos dice que para nosotros hay un solo Dios, Él está hablando en el sentido que no hay nadie que se pueda comparar a Él. Otro texto que es sacado de su contexto se encuentra en el Evangelio, se encuentra en la Epístola de Santiago, que dice, ¿crees tú que Dios es un solo? Haces bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. Ahí ya ves, ¿cuánto es? Uno. Pero o sea, se saca porque cuando tú analizas todo el contexto, tú vas a ver que no está hablando en contra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el texto ahí está hablando de la reverencia a Dios, porque no hay otro ser que esté por encima de Él. ¿Cómo se debe ser el bautismo? ¿Cómo es que, no vamos a abrir, pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo que debemos bautizar como la gente. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pregunto, dame un texto que los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dame un texto bíblico. ¿Bautizar en el nombre de quién? De Jesús. Y la gente dice, ¿ya ves? ¿Por qué este texto fue añadido 300 años después de Cristo por la Iglesia Católica? Para defender la Trinidad. Porque en todo el libro de Hechos, todos los bautismos que hacía, y el apóstol Pedro dice, y sean bautizados en el nombre de quién? De Jesús, no del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y ahora cómo explicas esto? La próxima semana vamos a explicar, ¿no? ¿Por qué es que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? Y no bautizaban en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Solo voy a dar un pequeño adelanto. ¿Qué quiere decir el nombre Jesús? Salvador. Pero hay otra palabra muy importante allá. Jehová Salvador. Oye Israel, Jehová uno es. Y el nombre Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, pero también es Jehová Salvador. Jehová salva. Entonces, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Que en vez de yo me emocione,
Muy bien, entonces este punto acá de la unidad está claro para ustedes. ¿Quedó claro? Uno, entonces, cuando la Biblia dice uno, no necesariamente está diciendo de individualidad, de física, físicamente, sino que está diciendo uno en el sentido de que entonces, unidad, mentalidad, carácter, propósito, amor, sentido de la misión. Eso es lo que cuando la Biblia dice uno, es en este sentido que la Biblia está diciendo. La próxima semana entonces vamos a estudiar en cuanto a Mateo 28, versículo 19. Pero ahora entonces vamos a ver algunos textos que nos habla de la pluralidad en cuanto a Dios. El primero nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios. Hagamos acá, está en singular o plural? Plural. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a qué? A nuestra semejanza. Mínimo debe haber dos seres acá, mínimo, en la creación del ser humano. Porque es imposible yo decir que este texto acá es una mala interpretación tremenda. Decir que este texto acá está en el singular y que este texto solo estuvo Dios allí. Dios el Padre y nadie más. Porque el texto es muy claro. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Había más de uno acá. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba la deidad celestial aquí. Estaban los tres aquí en la creación del ser humano. Hay otro texto. Vayamos en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Génesis, capítulo 3, versículo 22, nos dice así. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí nosotros encontramos el problema del pecado, cuando entra el pecado. Y cuando el hombre come del fruto, él es uno como quién. Aquí en este texto acá nos está hablando de una persona o de más de una. Más de una. Porque aquí el hombre es uno como nosotros. Si fuera un solo Dios, entonces, y he aquí que el hombre es como yo. No, pero el texto es aquí, y he aquí que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces podemos ver que en la creación, cuando el hombre fue creado, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí. Cuando entra el pecado en el mundo, y que ahora Dios va a presentar el plan a Adán y Eva, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí también. Génesis es muy claro, aquí ya nos muestra la deidad, los tres aquí, tanto en la creación cuanto cuando entra el pecado. Hay muchos que dicen, ok, muéstrame dónde estaba el Espíritu Santo en la creación. Está bien fácil. No vamos a ver, pero Génesis 1 nos dice que cómo era la tierra, desordenada y vacía, ¿verdad? ¿Y quién era que pairaba sobre las aguas? El Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo primero que Dios llama? Lo primero que Dios hace. Antes, de nuevo, sea la luz. Juan 1 dice que la luz del mundo, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Entonces, o sea, la persona, muéstrame dónde está el Espíritu Santo en la creación.
Aquí está clarito. Aparece el Padre y el Padre sea la luz, es decir, llamó a Cristo porque la Biblia llama a Cristo como el arquitecto de Dios, Cristo Jesús. Cristo era el Padre con su palabra y Cristo construía y el Espíritu Santo pairaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Entonces, aquí nosotros encontramos los tres. En Génesis, a la introducción de la Biblia, nosotros encontramos la deidad celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en todo el problema de la historia, nosotros encontramos al Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto acá. Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis capítulo 11, versículo 7. Y una vez más aquí nosotros vamos a ver los tres poderes del cielo, la deidad celestial en este evento. El contexto aquí era con el pueblo que el pueblo estaba construyendo aquí, la Torre de Babel. El Señor miró al pueblo. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Cómo era el pueblo? El Señor me dice, he aquí que este pueblo uno es. Si usted analiza el contexto, el Señor va a decir, he aquí que este pueblo uno es. Pero ¿en qué sentido que el pueblo uno era? Para la construcción aquí, el pueblo estaba en un solo propósito y un carácter, en el mismo propósito de construir la torre hasta que llegara a los cielos, para que si Dios enviara un nuevo diluvio, no pasara nada, y para ver lo que es que había allá arriba. Y entonces cuando Dios dice, mira, y aquí el pueblo uno es. Y ahora mira acá el versículo 7 que nos dice acá, 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nos dice, descendamos, plural, más de uno de nuevo. Descendamos para confundir la lengua de este pueblo que es uno. Y ahora aquí, cuando la deidad celestial desciende del cielo, de verdad, si usted lee Patriarcas y Profetas, esto fue una matanza tremenda, porque el pueblo ya no se entendía, el pueblo se empezó a encorajar con el otro y que uno pedía, el de arriba ya pedía cimento y el de abajo acá mandaba agua, porque a él llegó que estaba pidiendo agua, y el pueblo empieza allá y se bajaron, ya empezaron una matanza. Y ¿sabes qué? El que me entiende, vamos para acá. Tú hablas inglés, vamos para allá. Tú hablas español, van, nosotros para allá. Tú hablas portugués, vamos para allá. Y así se dividieron el pueblo. Pero ¿quién fue que dividió el pueblo acá? La deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque descendamos. Y no dice acá, descenderé, voy a bajar. No, descendamos y confundamos la lengua de este pueblo. Los tres estaban involucrados acá en este evento. ¿Les está quedando claro? Sí, muy bien. Que aparte, esto acá yo quiero presentar más que nada como una clase, como si fuera una clase, para que podamos entender, para que cuando se levanten vientos de doctrinas falsas, podamos contestar. Volvamos a Isaías. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 9 al versículo 10. Isaías 63, versículo 9 y 10 nos dice así. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ustedes notan acá los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque miren, aquí está hablando de la angustia del pueblo, mas ellos se enojaron y él se angustió, una persona, ¿ok? Él. Si tú no analizas, él se angustió. ¿Él quién es aquí? Dios el Padre. Después el segundo, ¿quién aparece? El ángel de quién? ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. No que Cristo es un ángel que fue creado, no es esto.
pero también es un atributo que Cristo tiene como el ángel de Jehová. Y al final aparece ¿quién? El tercero que aparece, el Espíritu Santo. Ellos contendieron ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros encontramos los tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre líneas, tienes que leer, analizar el texto, pero ahí vas a ver perfectamente bien los tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este evento acá. Vamos a otro texto. Vayamos a San Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. San Mateo, capítulo 3, 16 al 17. San Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Está la deidad acá, sí o no? Jesús sube del agua. ¿Quién es que descenden? El Espíritu Santo. Y se escucha una voz, ¿la voz de quién? De Dios el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en algunas versiones contentamiento, ¿no? Aquí encontramos en el bautismo de Jesús el trío, los tres, la deidad. Y es más, la pluma inspirada nos habla que fueron pocos, el deseado de todas las gentes, pocos fueron los que pudieron entender esto. Algunos escucharon como un fuerte trueno y algunos ni siquiera pudieron ver el Espíritu Santo, solo miraron una luz. Pero aquí entonces aparece a Jesús, aparece el Espíritu Santo y aparece el Padre. Vamos a ver otro texto acá. De nuevo vayamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice así. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién es el que está hablando acá? Jesús. Yo rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Y el Padre enviará a quién? El Consolador, que es el Espíritu Santo. Guarden este texto también acá y vas a ver los tres poderes, la deidad, los tres ahí, Cristo mismo mostrando. La Biblia nos muestra claramente. Otro texto, San Juan 16, versículo 8 al versículo 10. San Juan capítulo 16, versículo 8 al versículo 10 nos dice así. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ok. Cuando Él venga, ¿quién es el que va a venir? El Espíritu Santo, muy bien. Y el Espíritu Santo iba a convencer a las personas de tres cosas, pero acá solo leímos dos. Iba a convencer de dos cosas. De pecado. ¿Por qué los iba a convencer de pecado? Porque no creen en mí. ¿En mí quién aquí? En Cristo Jesús. ¿Y de convencer de qué más? ¿Por qué? Iba a ir a quién? Al Padre. Entonces, cuando Él venga, Cristo, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, los va a convencer. Y aquí muestra los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo cuando me empiezo a leer estos textos, yo me pongo a pensar, qué ciego estaba yo. ¿Cómo es que no iba a ver esto acá? O sea, mira como en veces el engaño de Satanás. Porque yo voy a decir sin ningún pudor, esta doctrina es satánica. Esta doctrina es de Satanás. Porque la Biblia, ustedes están viendo, la Biblia está llena de textos
que nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene Satanás, levanta un grupo para inferiorizar a Jesús, porque miren, el odio de Satanás en el cielo fue en contra de ¿quién? De Jesús. Él quería rebajar a Jesús a su nivel de un ser creado. Pero Cristo no fue creado. Cristo es Dios como Dios el Padre es Dios, existente por Él mismo. Y Él mismo dijo, mi vida yo la doy y yo la agarro cuando yo la quiero. Él tiene vida en Él mismo. Él es Dios, Él es creador. Pero Satanás allá en el cielo, por la envidia de Jesús, trató de rebajarlo al nivel de un ser creado. Y entonces ahora Satanás trata de poner en la mente de las personas que Cristo Jesús es un ser inferior, que fue creado por Dios y que no merece la adoración de Dios el Padre. La próxima semana yo les voy a presentar un texto del deseado de todas las gentes, en que la sierva del Señor menciona que cuando Cristo nació y que Él estaba ya en el pesebre, en la cunita, vamos a ponerlo así, acostado, la sierva dice que todos los ángeles estaban mirando a Cristo. ¿Y sabes cuál fue el orden que Dios el Padre dijo? Todos los ángeles de Jehová adórenlo. Al niño, al bebé, porque aquel era Jesús, el creador de todas las cosas. Pero ahora viene Satanás a decir que Jesús no puede ser adorado porque Jesús es un ser inferior. Si usted no piensa que eso es una doctrina satánica, pues yo ya no sé. Pero aparte de esto ahora, Satanás se ha ido en contra de ¿quién también? Del Espíritu Santo. Diciendo, unos dicen que el Espíritu Santo es una mujer, que el Espíritu Santo era una mujer, y que el Padre cohabitó con el Espíritu Santo y nació a Jesús. ¿Pueden creer estas barbaridades? Unas cosas, que el Espíritu Santo es una fuerza, una nube, pero que el Espíritu Santo no debe ser adorado porque la tercera persona de la deidad celestial no existe, porque esta tercera persona quien quería ser era Satanás. Y por eso que debemos combatir esta doctrina, porque la tercera persona de la deidad celestial, los que están adorando a la tercera persona, están adorando a Satanás. Y entonces ahora, ¿por qué es que Satanás pone tantas dudas en la mente de la gente, cosas falsas en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo? Por una razón. Porque el Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú no crees en el Espíritu Santo, ya estás condenado. Porque mi Biblia me dice que el pecado, que no hay perdón. Si pecas contra el Padre hay perdón, si pecas contra el Hijo hay perdón, pero si pecas contra el Espíritu Santo no hay perdón. Y por eso que Satanás está levantando movimientos para ir en contra del Espíritu Santo, porque Satanás sabe que cuando tú te pones en contra del Espíritu Santo ya estás condenado. Porque ¿quién te va a convencer ahora de pecado si no existe el Espíritu Santo? Nadie. Veamos otro texto. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Aquí nosotros encontramos la bendición sacerdotal. Pero el apóstol Pablo aquí él invierte el orden. El apóstol Pablo él pone al Hijo en primero, a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir nada. Simplemente solo se invirtió el orden. Pero aquí nosotros encontramos los tres poderes de nuevo. Nosotros encontramos en la bendición sacerdotal. Vamos al último texto. Y hay más textos, pero voy a dejar para, como voy a hacer en varias partes, voy a dejar para los otros temas. 1 de Corintios capítulo 12, capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. 1 de Corintios capítulo
12, versículo 4 al versículo 6. Nos dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Aquí encontramos de nuevo los tres, ¿sí o no? El Espíritu es el mismo, el Señor, que es Jesús, es el mismo y Dios es el mismo. Aquí encontramos los tres. Vamos al último texto, lo que fue nuestra lectura bíblica, y la próxima semana entonces hay otros textos más que quiero compartir con ustedes. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Yo creo que con eso podemos resumir el sermón de la mejor manera posible, ¿no? Son tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu. ¿Y los tres son qué? Uno. ¿Pero en qué sentido que son uno? Carácter, muy bien. ¿Todos están de acuerdo que los tres son uno en carácter? Amén. ¿Hay alguien que tiene dudas todavía? ¿Sí o no? Amén. Ese es el propósito, que esta clase, yo voy a decir como clase, no como predicación, que esta clase haya quedado claro a ustedes. Y hermanos, hay que estudiar este tema. Hay que tener en mente, porque muchos dicen, no, esto ya no existe más, este grupo. Sí existe. Les voy a decir que se están levantando gente en nuestro medio, no acá en la iglesia, no, okay, no acá en la iglesia, pero que están predicando en contra de este mensaje, que están diciendo que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es una fuerza, pero que no es una persona, que Jesús es un ser creado, que es un ser inferior al Padre. Pero todo eso, tenga en mente, eso es una doctrina satánica. Satanás quiso hacer frente a Jesús allá en el cielo. Satanás quiso inferiorizar a Jesús. Y Satanás hoy está en contra de la obra que el Espíritu Santo está realizando en la vida de cada uno de nosotros. Y la Biblia es muy clara en decir, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Amén. Y el propósito de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que tú y yo seamos uno. Que tengamos esto en mente, que la iglesia que va a ser llevada al cielo, la iglesia que será arrebatada al cielo, cuando yo digo arrebatado no es algo secreto, sino que la iglesia que será llevada al cielo es la iglesia que es una en pensamiento, en propósito, en carácter y en el sentido de la misión. Amén. Si hay alguna nota desentonante, el Señor la va a sacar, porque el Señor busca la unidad en Cristo Jesús. Y ojalá que tú y yo podamos pertenecer a este grupo que dará el sonido certero a la trompeta y que llamará el pecado por su nombre y traerá al aprisco de Cristo a aquellos que están perdidos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Amado y Santo Dios, agradecidos estamos con usted, Señor, pues en esta mañana tú nos has revelado, Señor, que existen tres poderes en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cada quien tiene un papel muy importante que desempeñar en la historia de la humanidad. Y hoy estamos viviendo bajo el ministerio importantísimo del Espíritu Santo. Queremos pedir, Señor, que estos vientos de doctrinas que están surgiendo, personas inferiorizando a Jesús, personas que están negando al Espíritu Santo, que nosotros podamos hacer frente a estas falsas doctrinas, pero hacer como el consejo que nos deja el apóstol Pablo, con mansedumbre y con reverencia. Amén.
Que eso no sea un tema, Señor, para que vengamos a discutir, a pelear, sino que sea un tema, Señor, para mostrar la verdad a los demás, la verdadera adoración, la adoración que el cielo espera que hagamos, que adoremos a Elohim, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Pues esta es la adoración que usted espera de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el ministerio de Cristo Jesús acá en este mundo. Y gracias te damos, Padre, por el ministerio de tu Santo Espíritu por nosotros acá en este mundo. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén.